domingos, llevamos varios domingos estudiando esto, ¿verdad? Cómo ser fieles al Señor si somos salvos, ¿sí? Y entonces, como parte de este tema, he estado estudiando con ustedes Romanos, porque Romanos precisamente enseña esto, ¿verdad? De que somos salvos por la fe, ¿sí? ¿Y qué involucra el ser salvos por la fe? ¿Sí? Entonces vamos a estar estudiando los próximos domingos precisamente esto, ¿verdad? Que involucra el ser constantes en las cosas del Señor, ser fieles y caminar adecuadamente con el Señor, ¿sí? El domingo pasado vimos que la reconciliación y la salvación se basan en la muerte de Cristo, ¿se acuerdan? Estamos en Romanos, el capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Déjame ver si aquí lo encuentro. Aquí está. Romanos 5. Y estuvimos estudiando precisamente esto, ¿verdad? Que la reconciliación y la salvación se basan en la muerte de Cristo. Ahora, los versículos 12 al 21 habla de Adán y de Cristo, que cada uno es cabeza de la raza, de una raza, ¿sí? Me gustaría que lo leyéramos, ustedes ahí con su vista, sigan, yo voy a leerlo, y ustedes sigan este pasaje de Romanos 5, del 12 al 21. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, aquí hace unas comparaciones de Adán y de Jesucristo, ¿verdad? Aquí, como dije hace rato, ¿verdad? Se usa a Adán y a Cristo y que cada uno es cabeza de una raza. La ruina de la humanidad se debió a Adán, por lo que acabamos de leer, ¿verdad? Su desobediencia precisamente causó la muerte. Pero la salvación de la humanidad se debe a Cristo. Su obediencia causó
la justificación. Comenzando con el versículo 12, dice ahí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice que el pecado entró por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Por Adán. Y la muerte pasó al hombre por el pecado. Por el pecado de Adán somos pecadores y pasó la muerte. Entonces todos morimos por el pecado. Y la muerte se extendió a toda la humanidad, por lo que dice aquí. Todo esto por un hombre, por Adán. Luego el versículo 13 dice que en el periodo entre Adán y Moisés, vino la ley, ¿sí? Aquí, aunque la gente pecaba, su pecado no le fue tomado en cuenta porque no había ley. Pero según el versículo 14, dice que todos murieron porque fueron incluidos en Adán, ¿sí? Aunque no había ley, pero por haber pecado, y Dios es santo, vino la muerte, ¿verdad? Así que todos murieron porque fueron incluidos en Adán. Aquí se ve a Adán como el prototipo de Cristo. Dice, figura del que había de venir. Entonces se ve a Adán como Cristo, ¿sí? Entonces, a partir del versículo 15 comienza a hacer unas comparaciones entre Adán y Cristo, ¿verdad? Su semejanza en uno y en otro, mucha gente fue afectada. Por Adán, toda la humanidad muere. Por Cristo, aquellos que le reciben son justificados, ¿verdad? Así que esa es la semejanza que da el versículo 15. Las diferencias tienen que ver con la motivación. Adán fue motivado por su egoísmo, por su voluntad, y Cristo fue motivado por su gracia, que no merecíamos, ¿verdad? Y el efecto, versículos 15 al 17, aquí contrasta los resultados de la obra de Adán y de Cristo. La muerte se contrasta con la vida eterna. Por Adán es la muerte, la vida eterna por Cristo, ¿verdad? Es lo que están diciendo los versículos 15 al 17 que ya leímos, ¿verdad? Así que el pecado de Adán trajo muerte, muerte eterna, por lo que dice versículos 18 y 19, ¿sí? El pecado de Adán trajo muerte eterna, condenación, hombres declarados pecadores, y esto es por la desobediencia de Adán. Pero en cambio, la muerte de Cristo, así como Adán trajo muerte, condenación, la muerte de Cristo trajo vida eterna, justificación y hombres declarados justos por la obediencia de Cristo. Es lo que está diciendo estos pasajes. Así que la muerte de Cristo trajo vida eterna, justificación y hombres declarados justos por la obediencia de Cristo. Entonces, la condenación y la justificación depende de quién pertenecemos, con quién nos relacionamos, con Adán o con Cristo. Por Adán entró el pecado, la vida vino por Cristo, ¿sí? Entonces depende de con quién nos relacionemos, ¿verdad? Tendremos vida o condenación, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En Adán, y todos estamos en Adán, por ser humanos, hay condenación. Por Cristo, mediante la fe, podemos nacer a una nueva humanidad, ¿sí? Así que por estar en Cristo tenemos paz
gracia y gloria, justificados y vivos, no así los que están en Adán. Versículo 20 y 21 dice que Dios estableció la ley para que nos diéramos cuenta de lo que debíamos guardar, ¿sí? Dice ahí, versículo 20, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de un hombre vino versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miren, el ser humano es así. Cuando le dicen, no hagas esto, ¿para qué me dicen? Ahora lo hago, ¿sí? Desde que son niños, los chiquitos, les dices, no te vayas para allá. Y se van caminando por la mera rayita, ¿sí? Bueno, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? La ley se introdujo precisamente para que abunde el pecado. Pero más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? Entonces, por la muerte de Cristo, por su gracia, Él ha provisto la justicia necesaria para darnos vida a todos aquellos que se acercan a Él. Entonces, la humanidad está en esas dos categorías, según el pasaje que acabamos de leer. ¿Está en Adán o está en Cristo? Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes en cuál están? ¿En Adán o en Cristo? ¿Alguien me quiere decir? Estuvimos con Adán, ahora estamos en Cristo. Exactamente, aquellos que le han aceptado. ¿Cuántos están en Adán? Que levanten su mano. Ale, la habías levantado, ¿verdad? No, ok. Bueno, entonces, gracias a Dios que nosotros podemos decir con toda seguridad, estamos del lado de Cristo, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que ustedes conocen a mucha gente que no está del lado de Cristo, ¿sí? Que aún están en muerte. ¿Cómo pueden ayudar a ellos para que estén del lado de Cristo? Porque por lo que acabamos de leer, o están en Adán o están en Cristo, ¿sí? A ver, Paco, estoy seguro que tú conoces a mucha gente que está del lado de Adán. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué les puedes decir para que estén del lado de Cristo? Pues hablarles más de la palabra de Cristo, que invitarlos a que se acerquen más a Cristo, que lo conozcan. Pues igual también platicarles mi experiencia y todo que he tenido al aceptar a Cristo, para que ellos puedan convencerse también, ¿no? Así es, así es. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si estamos en Cristo, hay que decirle a los demás que se acerquen a Él, ¿sí? Porque si no, como vimos aquí, ¿verdad? Están en muerte. El versículo 12 para mí es interesante, ¿verdad? Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es la condición del ser humano, ¿verdad? Está muerta, ¿sí? Entonces, depende de quién pertenecemos, del lado de Cristo o del lado de Adán. Entonces, este pasaje precisamente nos enseña, ¿verdad? Que dependiendo de quién estemos, entonces tendremos vida o muerte, ¿sí? Ahora, hasta aquí hemos visto que somos justificados por haberle creído a Cristo. Ya vimos ahí en el capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí?
Entonces, solamente por creer somos salvos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué pasa cuando pecamos? Porque miren, eso es lo que pasa muchas veces con las personas que no entienden el Evangelio. Y de aquí en adelante vamos a ver qué es lo que tiene que pasar, ¿sí? Pero las personas que no entienden el Evangelio dicen, pues solamente por creer, bueno, pues yo creo y puedo seguir pecando, ¿sí? Pero hay personas cuando ven esto, dicen, pues yo acepto a Cristo y sigo pecando. ¿Es eso adecuado? Porque aquí ha dicho que solamente por la fe somos salvos, ¿no es cierto? Solamente por creerle a Cristo. Pero hay gente que va a decir, bueno, pues entonces sigamos pecando. Vamos a creerle a Cristo porque por eso somos salvos. ¿Sí? Entonces, si peco, pues no va a pasar nada. ¿Qué pasa cuando pecamos como hijos de Dios? ¿Perdemos la salvación? No. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Bueno, allá en el capítulo 6, versículo 1, precisamente enseña esto, o dice esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y acaba de decir que por la gracia de Dios, Él perdona nuestros pecados. Bueno, pues sigamos pecando. Así le damos oportunidad a que Dios muestre más de su gracia, porque he creído en Él para que me haga salvo. Y si sigo pecando, me sigue perdonando. Bueno, eso es lo que diría una persona que no entiende bien lo que Dios está haciendo. Así que precisamente Pablo corrige este error en los capítulos 6 y 7 con 3 objeciones, ¿verdad? Dice el versículo 2, seguiremos pecando para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera, y aquí es un no enfático, ¿sí? No podemos seguir pecando porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la primera objeción es de que no podemos seguir pecando. Y precisamente los versículos 1 al 14 nos enseñan precisamente ese principio, ¿sí? No podemos seguir pecando porque tenemos una vida transformada. Y la próxima semana vamos a estudiar precisamente este pasaje, ¿verdad? Cómo Dios nos transforma, ¿sí? Y aunque somos salvos solo por la fe, ¿sí? Él transforma nuestra vida de modo que no podemos seguir pecando, ¿sí? La segunda objeción está en el capítulo 6, versículo 15 al capítulo 7, al versículo 6. Dice ahí en el versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya que no tenemos que cumplir la ley. Dice, no, otra vez, en ninguna manera, ¿sí? Y es la otra objeción, ¿verdad? Y entonces aquí comienza a hablar de la libertad que tenemos en Cristo. La libertad que tenemos por la fe no da libertad para estar pecando. Y eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Cómo es que no podemos seguir pecando aunque no estamos bajo la ley. Y la tercera objeción, que está en el capítulo 7, versículos 7 al versículo 25. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, ¿sí? Y aquí va a comenzar a hablar acerca de la ley. La ley es buena, pero revela el pecado. Su propósito es decir, oye, la ley te dice cómo eres pecador, ¿sí? Entonces, los próximos capítulos precisamente va a hablar
para corregir ese error. Pues yo puedo seguir pecando. Al cabo voy y le pido perdón a Dios y Dios me perdona. ¿Sí? Entonces vamos a ver con estas objeciones cómo Pablo demuestra que aquellos que han creído por la fe y somos salvos solo por la fe, ¿sí? Nuestra vida cambia y no debemos seguir pecando. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No. ¿Algún comentario que tengan? Bueno, entonces la próxima semana vamos a comenzar con estas objeciones, ¿verdad? Que los que hemos creído, los que hemos creído en Dios, somos salvos para siempre. ¿Sí? Y fallamos, es cierto, pero eso no es parte de la justificación, eso no es parte de la vida cristiana. ¿Sí? Y lo que vamos a estar viendo, que Dios quiere que los que somos justificados y que nos ha dado una nueva vida, vivamos una vida buena, porque el pecado no deja nada bueno. El pecado nos engaña y el pecado trae consecuencias muy desagradables a la vida. Y los hijos de Dios no nos gusta pecar. ¿Sí? Aunque el pecado es atractivo, ¿sí? Pero el pecado nos hace daño, afecta nuestra vida. Y además no nos sentimos tranquilos pecando. ¿A poco a ustedes se sienten tranquilos cuando están diciendo groserías y están peleando con otras personas? Hay amargura. ¿Sí? Y eso precisamente es lo que hace el pecado. ¿Sí? Bueno, pues esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, por ahora lo dejamos hasta aquí y vamos a seguir viendo qué es lo que dice Dios en cuanto a la gracia, a la justificación que Él nos ha dado. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿algún comentario? ¿No? No. Mira, ya está durmiendo Liz. ¿La vieron, verdad? Bueno,